Bien, y uno de los temas fundamentales, Niki, que tenemos que abordar también es la cuestión de la seguridad en la ciudad de Rosario, con esta situación que se abrió con la crisis narco, ¿no? Tal cual, de la seguridad y, como decías vos, de la inseguridad también en tu editorial. Así es, y para ello convocamos a un especialista que fue jefe de Gendarmería, que fue excombatiente de Malvinas, y con todos esos honores tenemos el gusto de hablar con Ricardo Spadaro para preguntarle varias cosas. Estuvo trabajando en la provincia de Santa Fe, de hecho, bueno, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Rosario, conoce bien nuestra zona y le queríamos preguntar qué está viendo en esta escalada de violencia, estos crímenes de tintes mafiosos, el surgimiento de las bandas narco y la cantidad de muertos que acumulamos año a año. ¿Cuál es la visión de él? ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que está observando de esta realidad tan dura para nosotros? Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, ¿nos escucha? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bueno, la respuesta es que yo veo un estado de situación signado por una crisis en el control de la seguridad ciudadana, que tiene varios vectores, varios factores que han intervenido para llegar a este problema, que no es exclusivo de Rosario, ni el problema está únicamente únicamente pueda abordarse con una mirada local, porque esto, cuando actúa el crimen organizado, tiene conexiones internacionales. Entonces ha hecho crisis ahora, y la respuesta que estoy escuchando, algunas están perfectamente encaminadas. Hoy escuché al ministro de Seguridad, al ministro Bullrich y al ministro de Defensa, atentamente a las propuestas que han hecho hoy al mediodía, y ambas cuestiones que se han planteado tienen también que ver con Rosario. Primero, la problemática legal que plantea la ministra de Seguridad, una serie de reformas que vuelven más difícil escaparse a la ley cuando sea aprendido el delincuente. Las penas se vuelven más severas, se incluye una reforma vigente en Mendoza, que es la reiterancia del delito. Antes era imposible aplicarla porque en un delito se requiere una condena previa para que haya reincidencia. Ahora, el que comete el delito por segunda vez no va a gozar de la libertad mientras se encausa el proceso. Bueno, han habido una serie de reformas que están muy buenas, inclusive algunas vinculadas al derecho de huelga, que seguramente va a hacer algún ruido eso, con respecto a la penalidad cuando la acción de huelga pasa a un bloqueo a una empresa, que ahí termina siendo eso una figura penal. Bueno, eso me pareció bien. Lo segundo es lo que ha dicho el ministro de Defensa con respecto a las dos situaciones en que se pueden emplear las Fuerzas Armadas. Y ha dicho con buen criterio que el primer aspecto que les permite actuar es lo que están queriendo ensayar o están ensayando en Rosario, que es el apoyo logístico, es decir, poner a disposición del sistema de seguridad elementos de apoyo que les sirvan a las operaciones de seguridad sin involucrar a las Fuerzas Armadas en acciones directas. Y la segunda reforma que hoy ha planteado el ministro tiene que ver con la Ley de Defensa Nacional y la propia Ley de Seguridad Interior, que solamente permite el empleo de Fuerzas Armadas con la declaración de estado de sitio. Esa ley se va en la propuesta ministerial a reformular para permitir en el futuro el empleo de las Fuerzas Armadas, particularmente en las cuestiones del terrorismo. ¿Eso está bien o está mal? Eso va a producir ahora una escalada de cuestionamientos y apoyos. Los cuestionamientos van a estar vinculados a el reloj detenido hace 40 años. Y hace 40 años el 50% de la población argentina no existía. Ni nosotros podemos quedar
detenido en ese tiempo para vivir y legislar el presente. ¿En qué sentido? En sentido de que en ese momento, dentro del concepto de Guerra Fría, el enemigo interno estaba implicado en la insurrección y colocaba a la Fuerza Armada en posición de reprimir eso, sin entender, porque en ese momento era así, que lo que estaba enfrentando era un ciudadano investido de la calidad de enemigo, pero aún en las peores condiciones rige el Estado de Derecho. Sí. Esa ruptura que hubo en el 70 generó toda esta historia que viene hasta hoy y que colocó a la Fuerza Armada en un lugar de absoluto abandono. Y más allá de los problemas del 70, lo cierto es que la Argentina no puede tener Fuerza Armada en un estado de no capacitación, de no entrenamiento, de ver cómo son los conflictos modernos, que no tienen mucho que ver con solamente intervenir en la seguridad interior, al contrario, tienen que ver en tener capacidades para actuar por lo menos en 6 dominios operacionales, es cuestión de ver cómo está la comunidad europea actuando en estos temas, y para eso nuestras Fuerzas Armadas no están preparadas. Entonces, muy bien que se trate de reformular esa ley, porque supongamos que hoy declaran estado de sitio, designan un comandante militar, subordinan todo lo que hay en Rosario y actúa con las normas y sin normas de empeñamiento y con las reglas del estado de sitio. Pero ¿y qué va a cambiar? No va a cambiar nada. Ahora, va a ser catastrófico si se hace eso. Así que está bien que se mejore eso. Le pregunto, porque también escuché atentamente la conferencia del ministro Petri, y lo que subyace allí de las funciones que le quiere proveer nuevas al ejército son funciones muy parecidas a una policía. Esto es, me parece a mí, degradar a las Fuerzas Armadas a un nivel policial común. De hecho, enumeró algunas de las tareas que le encomendaría nuevas al ejército, como por ejemplo la revisión vehicular, por ejemplo allanamiento a domicilios, etcétera, que el mismo ministro decía, como hace la policía, y también con la medición, la proporcionalidad de fuego, sí, que debe tener un agente policial común. ¿Cómo lo tomarán esto, usted que conoce bien el ámbito castrense, las Fuerzas Armadas? Bueno, me parece que está bien cambiar la ley porque la ley está obsoleta. Está bien tener una previsión de que en un estado de crisis total, el Estado va a emplear todo lo que tiene. Está muy mal querer policializar a las Fuerzas Armadas, que es lo que están describiendo ustedes. Es decir, lo dijo el ministro. No es que porque sea así, ya sé, pero no es que sea una función degradante, porque se va a enojar la policía si decimos eso. Es una función importante del Estado, pero realmente las Fuerzas Armadas están organizadas, equipadas, instruidas para ser la última ratio de sobrevivencia de un Estado. Y por lo tanto, no son funciones esas, las que se acaban de describir, las más importantes. Yo creo que eso puede generar un retardo en el necesario reordenamiento de las Fuerzas Armadas con vista a esos 6 dominios operacionales. Si yo ahora les pongo en la cabeza un entrenamiento policíaco, voy a volver a distraer un componente tan delicado, tan importante, en un tema que tienen que superarlo las fuerzas de seguridad. Y hoy las fuerzas de seguridad y las policías no están superadas. El problema es político desde hace más de 20 años. ¿Por qué es político? Porque también el estado de desconfianza no le ha permitido a la autoridad policial ejercer per se lo que manda la ley. Están detenidos en la consulta política. Tienen que consultar al dirigente político, al ministro, al secretario, cuando hay un delito en flagrancia. Por ejemplo, un corte de camino, un hecho de violencia desatada. No tengo que consultar a nadie. Nadie tiene que consultar, tienen que hacer actuar. Ahora, todos estos 20 años, no es culpa de este gobierno, tampoco, es una práctica insensata que
ha generado el aplastamiento del sistema de seguridad, que no actúa, que no tiene iniciativa, y eso es grave, no tienen iniciativa. Entonces, esto también es un llamado de atención, lo que dijo el ministro de Defensa hoy, a la Fuerza de Seguridad, porque si eso ocurre, si tienen que emplear la Fuerza Armada, es porque están fracasando la Fuerza de Seguridad. Claro. Así que si yo estuviera en la actividad, estuviera ahí, estaría muy preocupado y avergonzado. Así que bueno, todas estas acciones sirven para mejorar el futuro, y yo creo realmente que Rosario merece hoy una respuesta efectiva con todo lo que tiene, y con lo que tiene puede resolver el problema. Falta el aplicar la Ley de Seguridad Interior, que es el nombramiento de una autoridad ejecutiva que subordine todo, que tenga autoridad para ordenar, ahora, corregir, sancionar y hacer todo. Eso lo tienen que hacer. Sí. Ricardo, y se puede resolver. ¿Qué consecuencias puede tener la ciudad o los ciudadanos de nuestra ciudad en el caso de que las Fuerzas Armadas vengan y actúen como policías? No, las Fuerzas Armadas nuestras tienen un alto nivel de racionalidad. Por eso le estoy diciendo que el tema de 40 años atrás era otro conflicto, otro escenario. Nuestras Fuerzas Armadas están educadas y entrenadas militarmente, pero no están preparadas hoy para ser desplegados. Si ellos se despliegan, van a tener que actuar con la organización, educación e instrucción militar. Y entonces no hay ahí conocimiento de la jurisdicción, del tema procesal, del tema de los controles. Es decir, no están, no podían. Sería un error político de magnitud empeñar a la Fuerza Armada. Ni creo que ninguna Fuerza Armada quiera actuar en estas condiciones, porque no tienen reglas legales de empeñamiento que harían que más tarde o más temprano termine todo procesado ante el primer disparo fuera de él. Ahora, creo que eso pase. Si la policía está fracasando, como lo vemos hace unos cuantos años y en los últimos tiempos más sobre todo, y las Fuerzas Armadas no están capacitadas, ¿cuál sería la solución entonces? No, la solución es que usted tiene gendarmería, prefectura, policía. La policía tiene que recuperar su autoestima, tiene una serie de problemas desde la reforma del 2006 que hace que esa policía tenga una serie de problemas, pero no es una mala policía. Si todo lo que tiene hoy Rosario se agrupa con todas estas fuerzas, van a poder actuar. Es una cuestión de distribución de actividades, tareas. Tienen que empeñarse los jueces, los fiscales, la prensa tiene que acompañar también este proceso de difundir la información en tiempo oportuno sin afectar la confidencialidad de las operaciones. Es decir, es un problema de todos. Los ministros tienen que confiar y decir, señores, bueno, acá está, hágase cargo, usted es el técnico, mande. Y tiene que estar mirando, si no funciona, los va relevando de a uno y lo pasa a retiro, porque han llegado a una jerarquía todos esos oficiales de la Fuerza de Seguridad, que yo estoy seguro que están en capacidad de actuar. El tema es que le den las facultades que manda la ley y la confianza. Ahora, Espadaro, hay allí experiencias internacionales, digo, porque también hay que tener en cuenta, no coincido con usted de que es una buena policía. De hecho, cada vez que hemos ido a cubrir los megajuicios contra grupos narcos, aparecieron fuertemente el elemento policial integrando las organizaciones criminales. Pero en paralelo también, si observamos experiencias en México o en Colombia, sobre todo, que son los dos puntos más calientes del planeta, en El Salvador mismo lo era antes de la era Bukele, vemos que el ejército muchas veces terminó siendo un furgón o un vagón dentro de estas organizaciones que, que decían querer combatir, ¿no es cierto? ¿Qué le dice esas experiencias negativas internacionales respecto a la utilización del ejército o de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico? 2006, México,
El presidente toma la decisión ante una cantidad de muertos de emplear 3.000 hombres del ejército. Actúa en una operación supuestamente quirúrgica. Bueno, 2024, 150.000 muertos, todas las Fuerzas Armadas implicadas, y el problema no ha sido resuelto. Y han habido gobiernos de centro, de derecha o progresista como el actual. Todos han seguido con el mecanismo y no pueden resolverlo porque en el fondo es un problema de inteligencia criminal. Es detectar y después hacer actuar a la fuerza, pero no un despliegue operacional buscando un enemigo que lo único que hace es generar una escalada de conflicto. Eso pasó en México, claramente a esa respuesta. Y es el leading case que hay en este momento. Y no paró la corrupción. Ahí hubo militares corruptos como la política corrupta, es decir, el poder del crimen organizado es tan grande en materia de dinero y en tema de temor y de pánico que nadie tiene un bill de indemnidad para este tema. Así que ahí no funcionó. Yo he estado en Centroamérica, en Guatemala, Nicaragua, El Salvador, tienen otro tipo de problemas, otra cultura, no son datos comparables con la Argentina, es muy distinta. Tal cual. Entonces también hay que tener cuidado con los modelos o traer de Estados Unidos un modelo supuestamente útil tampoco. La Argentina somos un modelo cultural muy especial. Entonces no hay tantos modelos. Tenemos que resolver con lo que tenemos y ahora. Y pasa por eso que... Ricardo, la última de mi parte. ¿Cómo ve el accionar de Maximiliano Puyaro, el gobernador de la provincia de Santa Fe, en esto que viene pasando, sobre todo porque al principio se barajaba la posibilidad de que esta ola de muertes de personas inocentes había sido en base a la foto de Nayib Bukele, de Nayib Bukele no, de esta foto a lo Bukele dentro de una cárcel, pero también en las últimas horas salió la noticia, por lo menos acá en Rosario, de que esto vendría a colación de las distintas cosas que están sucediendo adentro de las cárceles particularmente. Bueno, la cárcel es un problema, es un mundo que fue fuertemente descuidado y que ahora se quiso poner coto de esta manera, que ha generado mucho ruido, pero yo lo que rescato, primero no hay que copiar ningún, como dije hoy, tampoco en el tema carcelario, tomar modelos del exterior porque no funciona. Pero sí hay una actitud importante en el gobernador que es rescatable, que él ahora como gobernador, que en esas funciones decidió enfrentar el problema y de hecho está bajo amenaza y hay que estar en sus zapatos y cuando aparece la amenaza complicando a toda la familia. Así que yo le doy en ese sentido un sentimiento de apoyo moral para que enfrente esto, para que no decline y lo haga con toda la prudencia que requiere el delicado tema de que también las cárceles tienen que ser una opción de recuperación. Sé que lo que voy a decir tampoco van a estar de acuerdo muchos, van a decir es que piensan que son irrecuperables. Creo que todas las personas somos recuperables. Entonces, ahí también hay un fenómeno descuidado, pero no es problema de Santa Fe, es problema de todo el país. Y creo que las sanciones tienen que darle trabajo. El darle trabajo al convicto, al detenido, al preso, es una forma de recuperarlo. Y tenerlo hacinado en situaciones no adecuadas, eso tampoco es un camino. Así que hay que buscar el equilibrio, como todas las cosas. Muchas gracias, Ricardo. Que tenga una buena semana. Bueno, igualmente, muchas gracias por la invitación. Muy amable, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, nos vamos. Ya terminó el programa. Se terminó el programa, así es. Con muchísima información. Mucha información. Hicimos un repaso de todo lo habido y por haber y de lo que vendrá también. Así es. Hasta la próxima semana. Gracias por estar del otro lado.